Bueno, aquí en la célula pues sabemos que está muy organizada. Cada uno de los orgánulos que contiene cumple una función específica. Este es hablando en este esquema de la célula, pero de la célula eucariota. Aquí lo importante de esto es, como dice aquí, conocer y comprender la estructura de quién, pues básicamente de la célula. Aquí nosotros sabemos que hay varias definiciones sobre la célula. Una de ellas es precisamente la que está anotada aquí en esta diapositiva. Es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Sí, anatómica porque ella también tiene su anatomía. Así como un ser vivo, en especial de reino animal y el reino plantae, tiene su anatomía, pues también la célula. Allí podemos ver que la célula procariota que no tiene núcleo y la célula eucariota que sí tiene núcleo. La que tiene más estructuras, más orgánulos, pues es la célula eucariota. Entonces, está formada su anatomía precisamente por ese conjunto de orgánulos. Ahora, la célula, pues a veces la podemos encontrar aislada, es decir, en forma unicelular, pero también la podemos encontrar formando en este caso uniones que corresponde a los organismos pluricelulares. Esas uniones pues van a tener o van a formar más bien tejidos y esos tejidos también tienen una especialización. Aquí dice que la célula procariota y eucariota es un conjunto de moléculas altamente organizadas y que, como dice aquí, posee varios compartimientos con funciones definidas, es decir, los orgánulos. Tipos de células, pues ya vimos la procariota y la eucariota. La diferencia, si ustedes recuerdan, la procariota no tiene núcleo, la eucariota sí tiene. Aquí tenemos un esquema que nos permite ver en este caso la diferencia que presenta la célula. Y todo lo que hemos visto desde que empezamos a ver al corredor con la eritropoyetina, pues influye en la célula, en especial de célula eucariota, porque estamos hablando en este caso de un humano. Aquí tenemos la estructura y si vemos, pues aquí la eucariota es un poco más compleja porque tiene mayor número de orgánulos. Entre mayor número de orgánulos significa más funciones, más nutrientes variados. En cambio, aquí tenemos la procariota, también tiene sus estructuras propias, sus orgánulos, su anatomía propia de la procariota. Pero la principal que ustedes conocen es núcleo en la eucariota, sin núcleo en la procariota. Aquí en este caso va a tener pared, dice pared bacteriana, es la pared de la célula. Aquí lo que tiene es membrana en la parte más externa. Entonces, estas son algunas de las diferencias que podemos encontrar. Los niveles de organización, ustedes saben que van desde bioelementos, que en este caso serían, aquí dice átomos, pero tendría que ser bioelementos, con esos bioelementos, biomoléculas, que nos va a llegar a formar la célula, los tejidos, órganos especializados con funciones bien específicas, hasta formar a todo un individuo, como este organismo, en este caso pluricelular, que corresponde al humano. En el caso de la eucariota, la definición dice que es la unidad mínima y principal de todos los seres vivos, pero de todos los seres vivos que corresponden al reino animal y al reino plantae principalmente. Los niveles de organización. Pues aquí, como dice, los niveles de organización se van a agrupar básicamente en estos 5. El ser humano está constituido por células, y no solamente el humano, todos los seres vivos. Se agrupan en forma de tejidos, principalmente, como ya les dije, reino animalia y reino plantae. Los tejidos, en este caso, pueden constituir órganos, y estos órganos pueden constituir los sistemas.
Y todos estos 4 anteriores van a formar la anatomía principalmente de reino plantae y reino animal. Aquí tenemos un esquema. En este esquema estamos viendo, por ejemplo, una célula que corresponde a la célula de los vegetales. Tiene mitocondrias, pared celular, cloroplasto, las vacuolas, retículo endoplásmico y núcleo. Y si se dan cuenta, aquí la vacuola es mucho mayor comparada con el núcleo. ¿Por qué? Porque aquí se lleva a cabo la digestión, en este caso, de los vegetales. Las funciones generales de la célula, pero estamos hablando de células vegetales. Aquí, una de ellas es la absorción por medio de la raíz. La secreción, que es por medio de los estomas principalmente. ¿Sí? Más bien la secreción, no estoy mal. A ver, otra vez repito. La secreción es aquellas estructuras que internamente, no solamente en la célula vegetal, sino en la célula animal, permiten la síntesis de otras biomoléculas, como por ejemplo, la síntesis de proteínas, en el caso de las células humanas, la secreción de hormonas o formación de estas, y la excreción, pues son las sustancias, en este caso, que se vierten al exterior. Y en el caso de los vegetales, si ustedes recuerdan, por ahí revisamos a los estomas. Los vegetales también utilizan ATP, pero aquí la respiración básicamente es principalmente para reino animal. La irritabilidad. Si recuerdan ustedes en quinto año, la irritabilidad es la respuesta que se tiene a un determinado estímulo. Hay algunos organismos voladores que durante la noche pueden entrar si nosotros tenemos la puerta o la ventana abierta y se van a dirigir precisamente a donde está el foco y por ahí van a estar dando vueltas y vueltas. Esa es una respuesta. ¿Por qué? Porque andan buscando el calor y eso se da más en la temporada de invierno, ¿sí? Entonces aquí la irritabilidad, principalmente para algunos organismos voladores, es un ejemplo típico, pero nosotros también tenemos irritabilidad. Por ejemplo, cuando cambia la temperatura, cuando nuestras células necesitan agua, se tiene una respuesta, ¿sí? Las células nerviosas, en el caso de nosotros, reciben la señal de que falta agua, inmediatamente se responde. En el caso de los vegetales, la conductividad, conducir, ellos lo hacen por medio de 2 estructuras que creo que también ya se las había mencionado, que es el xilema y el floema. Hagan de cuenta que eso es como una tubería, ¿sí? Pero aquí básicamente están formados por tejidos. ¿Desde dónde viene? Desde la raíz del vegetal. Y precisamente el xilema y el floema son las estructuras que van a permitir que llegue el agua y los nutrientes a la parte, en este caso, más, más superior del vegetal. La contractibilidad. Las células a veces pueden disminuir de tamaño y no solamente en vegetales, en animales. Y se puede dar precisamente como una respuesta de la digestión, pero también como una respuesta de la falta de agua. Reproducción, esa se da en todas las especies, ya sea por fisión binaria, que también se le da el nombre de bipartición, pero también se da cuando células especializadas como el óvulo y el espermatozoide se unen y se forma el cigoto. Entonces, estas son las funciones generales, en este caso de la célula, incluyendo principalmente a células de reino plantae y reino animal. Bueno, esta ya en quinto vieron sus estructuras, sus orgánulos, etc. Dentro de las células tenemos que hay orgánulos que sí tienen membrana, hay otros que no tienen. Estamos hablando en especial de las células eucariotas. Entonces, dentro de las células eucariotas, por ejemplo, las principales de la célula eucariota, escuchen, los principales orgánulos de la célula eucariota son los que están del lado, en este caso izquierdo, que corresponden a la membrana celular, al citoplasma, al núcleo.
Estas son las principales estructuras o también llamados orgánulos de la célula eucariota. Pero tienen, como dice aquí, su complemento para que éstas puedan subsistir, llevar sus funciones, etc. ¿Cuáles son? El retículo endoplásmico liso, que tiene relación principalmente con los lípidos, el retículo endoplásmico rugoso, que tiene relación con los ribosomas que realizan la síntesis de proteínas, el aparato de Golgi, que permite ensamblar proteínas, las mitocondrias, ya hemos visto en la respiración principalmente aerobia, que permiten que se sintetice el ATP, y los lisosomas, que también participan en la digestión, principalmente con enzimas que se llaman hidrolíticas, que ayudan precisamente a digerir sustancias, en este caso, de los alimentos, con los cuales se selecciona los nutrientes que posteriormente se incorporan. También existen orgánulos celulares no membranosos. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen membrana celular. Y entre ellos está el citoesqueleto. El citoesqueleto, hagan de cuenta que es como el que da sostén a la célula, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que hay células de diferentes formas. Unas las tenemos en forma de cubo, otras casi circular, ovoides, otras en forma así como si fueran cilindros. Entonces aquí el citoesqueleto es el que participa en la forma de las células y sostiene a las células que constituyen ese tejido. El centrosoma, que es una parte muy importante que participa en la mitosis. Los cilios, que nos sirven para proteger. Nosotros, por ejemplo, en las fosas nasales tenemos cilios, que son esas vellosidades que no dejan penetrar ciertas partículas ajenas a nuestro cuerpo. Flagelos lo tienen algunos organismos que sirven para desplazarse, como los protozoarios, pero también lo tienen, por ejemplo, los espermatozoides, que también sirven para que se puedan desplazar y llegar exactamente hasta donde se localizan los óvulos. La pared celular, que esta básicamente corresponde principalmente a microorganismos como las bacterias, pero también la pared celular la encontramos en los vegetales. El glucocálix, que es una estructura importante que, como dice aquí, glico es lo mismo que gluco. Entonces, ¿de qué está formada? Si les estoy diciendo que glico es lo mismo que gluco. ¿Glucosa? ¿De glucosa? Exactamente, está formada de glucosa. Y esta la podemos encontrar integrada en las membranas de las células, principalmente en la membrana de la célula, no en la membrana de los orgánulos. Los ribosomas, que básicamente realizan la síntesis de proteínas. Como sabemos, los orgánulos cumplen funciones específicas. Pero ¿cómo se definen los orgánulos? Que también se llaman organelos. Los organelos es lo mismo que orgánulos. Se define como la estructura dentro del citoplasma de las células eucariotas o procariotas. Por ejemplo, en las eucariotas, hace rato en el esquema vimos que hay núcleo, que puede haber mitocondrias, el complejo de Golgi, el retículo endoplásmico. Igual las procariotas también tienen en este caso sus organelos propios, que también les permiten en este caso realizar funciones, pero no tan complejas como las eucariotas. Ahora, los orgánulos, o también llamados organelos, cumplen funciones específicas. Se encuentran cubiertas por membranas en algunos casos y en otros no. Ya vimos algunos ejemplos. Aquí estamos hablando de la procariota, que es la estructura en este caso que no contiene núcleo, pero que también puede hacer las funciones principales, que son la nutrición, la síntesis de energía, la excreción y secreción.
Además son de pequeño tamaño. Si ustedes recuerdan, el tamaño está de 1 a 10 micras. Entonces es un tamaño muy pequeño. Como dice aquí, son unicelulares. Contienen ADN circular y desnudo. ¿Por qué se llama desnudo? Porque no está dentro de un núcleo. Por eso se dice que el ADN circular, ¿sí?, está en una estructura, más bien está desnudo, no contiene protección. Algunos autores ese ADN circular le llaman nucleoide. Ausencia de organelos membranosos, es decir, no tiene su membrana, no, más bien, tiene una membrana pero no es externa. Más bien, es una estructura muy pequeñita. Lo que tiene en forma externa es la pared celular. Luego poseen pared celular, como dice aquí, y esa pared celular contiene sustancias que corresponden al grupo de los peptidoglicanos, rodeados de la membrana, pero es una membrana externa, es una membrana interna, no externa. Lo que tienen externo es la pared celular. Poseen mesosomas. Entonces, los mesosomas son evaginaciones, como dice aquí, de la membrana, pero interna, porque externamente no hay membrana, hay pared celular. Eso contiene, las membranas internas contienen lípidos, glúcidos y enzimas. Poseen una estructura que se llama pili, flagelos y además una cápsula. Ausencia de citoesqueleto. Reproducción por bipartición o fisión binaria. Son autótrofos. Quiere decir que algunos pueden tomar, en este caso, la luz solar como las cianobacterias y pueden sintetizar su energía. En cambio, otros, como las ferrobacterias, nitrobacterias, sulfobacterias, a partir de sustancias químicas sintetizan su energía. Son heterótrofas. Es decir, ellos van a tomar alimentos preelaborados del medio donde se localizan. Nosotros también somos heterótrofos o tenemos células heterótrofas. ¿Por qué? Porque si comemos una manzana, en esa manzana podemos encontrar algunas proteínas, podemos encontrar algunas vitaminas, agua, etc. Entonces ya está en la manzana, simplemente hay que digerirla. Ahora aquí, los organismos principalmente son anaerobios, pero algunos pueden tener, de acuerdo a su etapa de vida, pueden ser aerobios o anaerobios. Algunas bacterias, pero principalmente son anaerobias. Formas de bacterias, aquí las tenemos en forma de cocos. Aquí, por ejemplo, las tenemos como formas de rectángulos, los esporos bacterias, Diplococcus. Si se dan cuenta, aquí los cocos es aislados, un círculo. Aquí ya son dos, por eso se llama dos cocos, ¿sí? Aquí tienen como una forma de rosario, espectrococos. Bacteria flagelada. En este caso, las bacterias pueden tener 2 o más flagelos. Aquí tenemos una que tiene varios. Espirilos, esta es la forma que tienen. A veces algunos autores dicen que se parece como un bastón. Estafilococos. Muchos, la unión de varios cocos. Aquí están los cocos que se pueden encontrar como DIF o uniéndose muchísimos. Entonces, estafilococos varios, pero no tienen una forma definida. Estos como una especie de rosario y entonces se llama estreptococos. Los vidrios, aquí está, como si fueran media luna, los bacilos. Y esas son las formas que tienen en este caso las bacterias. Esta es una célula vegetal comparada con una célula animal. Comparada, puede haber organelos en este caso que son muy parecidos como el citoesqueleto. Ambas tienen citoesqueleto, no va a ser exactamente igual, pero ambas tienen. Tienen lisosomas y peroxisomas. Tienen retículo endoplásmico y retículo de Golgi. Aquí puede haber algunas vacuolas. En las células animales también, pero donde se encuentran en mayor cantidad son en las células vegetales. Entonces, vegetales y animales tenemos algunos orgánulos
que van a cumplir en ambos la misma función. En cambio, una estructura que se puede decir exclusiva de los vegetales son los cloroplastos. Aquí el programa nos pide ver las funciones de algunos orgánulos y hasta ahí es la parte que vamos a ver, de acuerdo en este caso al programa. Aquí tenemos una, ¿cómo se llama? Una célula, pero es una célula eucariota. Tiene, por ejemplo, una envoltura nuclear. Y dentro de esa envoltura nuclear se tienen ciertas estructuras, como son la membrana externa, la membrana interna. Sí, aquí la estamos viendo. Este es un núcleo, nos representa un núcleo, tiene poros por los cuales puede intercambiar ciertas sustancias. Aquí está. Tiene una carolinfa, que es una sustancia que se va a encontrar aquí en el núcleo. Tiene el nucleolo, que sirve como almacén, ahí puede guardar ciertas sustancias. Y la cromatina, que es la que forma los cromosomas. Pero muy cerca y adherido precisamente al núcleo se encuentra el retículo endoplásmico, pero en especial el rugoso. Esto que vemos aquí como puntitos, como esferitas, esto nos representa los ribosomas. Recuerden que los ribosomas se comunican con el núcleo. ¿Por qué? Porque a veces el núcleo necesita síntesis de proteínas para la reproducción. Entonces tiene que darle, en este caso, el núcleo, la secuencia de bases nitrogenadas, que las va a transcribir los ribosomas, para que luego ellos mismos salgan y se puedan sintetizar las proteínas y el tipo de proteínas que requiere precisamente el núcleo. Bueno, aquí posee envoltura nuclear eucarioteca, aquí está. Cariolinfa también, que es el líquido. Posee nucleoplasma, ¿sí? En este caso el nucleoplasma es la parte, en este caso, externa. Posee cromatina, que ya les dije que es para la formación de los cromosomas, por eso dice aquí DNA más proteínas. Controla la actividad celular, posee poros, ¿sí? Puede aparecer y desaparecer. Recuerden que el núcleo se desintegra y se vuelve a integrar durante la mitosis, cuando se está reproduciendo la célula. El núcleo, continuando con el núcleo porque es una estructura muy importante y la estamos remarcando porque en el tema que sigue de la unidad 2 tiene que ver mucho, en este caso, el núcleo. La estructura, doble membrana con poros, ya en el esquema anterior vimos los poros, aunque aquí también se ven los poros, aquí están. Contiene material genético, pues esto lo tiene aquí adentro, aquí está la cromatina. Funciones: centro de control de la actividad celular, del metabolismo, del crecimiento celular, de la síntesis de proteínas. Recuerden que el retículo endoplásmico rugoso está adherido. Le da la información, en este caso al RNA. El RNA, recuerden que tiene que entrar al núcleo para que la hebra de ADN se separe, se transcriba ¿cómo se llama? La información de cómo están acomodadas las bases nitrogenadas, y una vez que transcribe el ribosoma, regresa otra vez a su lugar donde estaba y empieza a sintetizar las proteínas. Ahora aquí dice síntesis de DNA. Recuerden que cuando se está haciendo la reproducción, en mitosis, se autoduplican los cromosomas. Quiere decir, si teníamos una célula de cualquier especie, tenía 16, va a tener 32, para que se pueda, en este caso, formar nuevas células. Transcripción o producción de diferentes tipos de ácidos ribonucleicos. ¿Eso qué quiere decir? Los ácidos ribonucleicos son los 3 RNA que hay, que participan en la síntesis de las proteínas. Citoplasma. El citoplasma es la estructura que se encuentra entre el núcleo y la membrana de la célula.
Este es el citoplasma y contiene a los diferentes orgánulos, o también llamados organelos. Entonces, el citoplasma, vuelvo a repetir, este no representa el núcleo. Entonces, la distancia que hay del núcleo hacia la membrana, ese es el citoplasma. Y ahí se encuentran incrustados los diferentes orgánulos, membranosos o no membranosos. Dice, es la parte de la célula que se halla entre la membrana plasmática y el núcleo. Es esta distancia, este espacio. Que aquí está representado el citoplasma con color azul, nada más que aquí están incrustados algunos orgánulos. Aquí están. Pero esto de color como verde azul, como azul, ese sería el espacio que corresponde al citoplasma. Citosol, parte del citoplasma, sin considerar a los orgánulos, ¿sí? Entonces, el citosol está inmerso en el citoplasma. Presente en todas las células. En ellas suceden procesos metabólicos. Recuerden que de acuerdo al orgánulo es el proceso que se lleva a cabo. Presenta en todas las células, en ellas suceden procesos metabólicos, filamentos de proteínas que forman al citoesqueleto, que les dije que es el que sostiene a las células. Les mencioné que hay células en cubo, forma de ovoide, en cilindro, pues entonces el citoesqueleto va a sostener a la célula y además también va a determinar la forma. Posee gránulos de reserva, ¿sí? Esos gránulos de reserva pueden ser los lípidos, las grasas. Ya yo creo que nada más vamos a ver dos más y ya para que vayan a su clase. Membrana citoplasmática otra vez. El núcleo y citoplasma son las principales estructuras de la célula eucariota, que ya hace rato las mencionamos. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo otra vez el núcleo. Aquí esto que se ve como rugoso con puntitos negros nos representa el retículo endoplásmico. Por aquí está una mitocondria y varios orgánulos. Aquí está otra mitocondria. Bueno, entonces le vamos a dejar hasta ahí. Y dentro de un rato les envío la actividad que van a hacer, que sería la primera actividad del segundo periodo. Y también les voy a subir el video de Antonio Lascano, ¿sí?, sobre el origen de la vida.